Dios. Gloria a Dios. Capítulo 10. Amén. Maravilloso es Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 10, en el verso 13. Amén, gloria a Dios, Aleluya. Poderoso Bendito sea Dios, Te van a aleluya. bendecir un fuerte Amén. amén. Gloria a Dios, Aleluya. Poder en Cristo Jesús, aleluya. Alabanzas al Creador. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amados míos, huid de la idolatría. Sí, Señor. Amén. Padre que estás en gloria, le damos la honra, la gloria y la alabanza a Jesús. Exaltamos su divino nombre y a ti sea el poder. Te pido, Señor, que tomes mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, las emociones de cada uno que está presente, sujétalas por el poder de la palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres grande. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, amén. Hoy estaremos siguiendo la parte de lo que es la tentación y vemos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, amada iglesia, que nos habla nuevamente que la Biblia nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Esta parte de la palabra del Señor, tal vez usted lo dirá, pero ¿por qué otra vez? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que cuando Dios nos habla con advertencias. Dios nos advierte de igual manera, Dios nos deja ver a nosotros nuestras debilidades, Dios nos deja ver a nosotros nuestras batallas con lo que nosotros pasamos cada día, cada noche, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Ciertamente algunos muchas veces ignoran la palabra de Dios porque dicen: bueno, eso no es para mí, yo no estoy pasando en esa área de la vida, yo no tengo ese problema. Pero ciertamente todo buen cristiano debe de entender que Dios le da un mensaje específicamente para que usted lo aproveche y lo atesore, para que cuando llegue el día malo usted pueda tener la fuerza, la palabra ahí para poder batallar. Y hoy vamos a hablar respecto a eso: cómo vencer la tentación. Amén. ¿Cómo usted vence la tentación? Esa es la pregunta. Gloria a Dios. No me la vayan a responder. Pero la mayor manera la mejor manera que nosotros vemos a la luz de la palabra, amada iglesia, que cómo nosotros podemos vencer la tentación, o sea, ese impulso, ese sentimiento o esa oportunidad, no buena sino mala, que se presenta para nosotros caer de la gracia de Dios. La única manera que nos habla en 1 Corintios capítulo 10 verso 13 es entender que ninguna tentación es fuera del humano. Ninguna tentación que ha venido hacia nosotros no es algo sobrenatural, sino que es algo que nosotros podemos, amada iglesia, vencer en este cuerpo humano, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y su palabra. Santo es el Señor. Yo puedo decir que a Jesucristo sí le llegó una tentación que prácticamente era algo que era sobrehumano. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en 40 días y 40 noches de ayuno. Nosotros a veces, si no comemos un día, no tomamos la porción de la mañana, del mediodía, o el otro día despertamos, vamos nosotros con poca fuerza. Muchas veces no tenemos ni fuerza y decimos: ay, qué sueño, qué pereza, ay, qué cansancio el que tengo. Entonces, la tentación a Cristo de 40 días y 40 noches en un desierto rodeado, amada iglesia, de cuántos insectos, escorpiones, serpientes venenosas, el calor del día,
Sí, Señor. y el fuerte hielo de la noche. Sí, Señor. Eso puedo verlo yo como algo sobrenatural. Señor. Hay hombres y mujeres que han tenido ayuno de 40 días y 40 noches, y como decía un varón, que no diré su nombre, decía que él hizo 41 días de ayuno. Y la gente lo exalta, dice, ese sí es un hombre de Dios, y nadie ha dicho de que no. Pero no como Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No como Cristo, porque aún al pueblo de Israel se le brindó una nube para que lo cubriera de noche. Amén. Gloria a Dios. Y Aleluya. una columna de fuego para que lo calentara de noche, perdón. Amén. Y la nube para que no le azotara el sol de día. Amén. Aleluya. Pero Sí, la Señor. columna de fuego no era solamente para calentarlos, sino para ahuyentar las fieras, Amén. Sí, ahuyentar, Señor. bendito sea el Señor, Gloria a todo Dios. animal venenoso que podía acercarse a ese pueblo. Amén. Amén, Señor. Señor. Por eso es que era una columna, o sea, del piso, del suelo, hacia el aire. Amén. Sí, Señor. Y Cristo no se menciona que Él estaba bajo una cobertura de ellas. Sí, Señor. Amén. Jesús Aleluya. padeció por nuestros delitos, por nuestros Amén. pecados, Amén. para que hoy nosotros pudiéramos, amada iglesia, ser portadores de un carácter sobrenatural en Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es verdad, ninguna tentación, amada iglesia, es para regocijarnos, para nosotros alegrarnos. Ninguna tentación, ningún problema o dificultad es para nosotros decir Gloria. que podemos gritar de alegría. Famoso Dios. Es verdad. Dios, aleluya. Muchas veces es duro, difícil. Nuestra carne, nuestras emociones, nuestro cuerpo se revela contra el espíritu que hay dentro de nosotros. Cristo vive y a su nombre, Pero gloria. Dios nos ha dado las directrices cómo nosotros podemos vencer toda tentación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algunos Aleluya. pueden ser tentados en no amar, Amén. pero la puerta está abierta. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es esa puerta? Jesucristo Amén. Sí, Señor. mismo, el evangelio escrito en esta sagrada escritura, Poderoso Dios. el cual nos da fuerza para amar. Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Y es allí donde el carácter nuestro es aprobado por Dios o desaprobado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Porque para nosotros vencer, vencemos con lo que está escrito. La Biblia dice aún, ama a tus enemigos, ora por quien te persigue. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que Aleluya. paga bien por mal. Señor. Amén. O sea, que usted haga bien, no importando que le hagan daño o quien no quiera amarlo, respetarlo, Señor. pero que usted Bendito Dios. haga el bien. Amén. Aleluya. Eso es lo que la Biblia dice. Señor. O sea, mientras usted haga el bien, aunque lo rechacen, lo pisoteen, aunque hagan lo que hagan, usted debe de permanecer siempre dentro de esa puerta, Amén. la cual el Padre dejó para usted vencer toda tentación. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. La Biblia dice, el amor todo lo puede, Amén. todo lo sufre, todo lo espera, Gloria a Dios. todo lo soporta. Santo es el Señor. El amor no busca lo suyo propio. Señor. Amén. O sea, el amor no hace a que usted haga lo que le hace sentir bien a usted. No importando a quién destruya, no importando a quién pisotee, no importando a quién le haga heridas. No, el verdadero amor hace que pensemos nosotros en quienes nos rodean, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras esposas, esposos, en nuestros padres, hijos, nietos, etcétera, etcétera, y aún a nuestros vecinos. Por eso es que nosotros debemos de predicar el Evangelio de Dios, porque los vecinos necesitan conocer de ese amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Entonces, el diablo, que Jehová lo reprenda, es padre de mentira y es mentiroso. Y nos quiere hacer a nosotros someter como que nosotros no podemos vencer esa tentación. Como que nosotros no podemos salir de esa tentación. Yo le aseguro, hermano, y pongo de ejemplo a un baby, a un niño.
que si se ponen unos dulces allí de lo que más le gusta, sea chocolate o algo que le atraiga, yo le aseguro que ese nene va a meter la mano, Señor. lo va a comer. Pero también yo le aseguro que si usted le muestra un cincho en la mano y usted le dice, si lo coge, el primer paso que da, verá el cinchazo que le voy a dar. Yo le aseguro que tanto sea el deseo, el placer que ese niño tenga, le aseguro que no se levantará de su silla porque no está viendo ya la tentación, sino que se está enfocando en la corrección, en el dolor que puede llegar por desobedecer al mandato de Dios. Muchas veces la iglesia de Cristo y muchos decimos, es que esto es incontrolable, es que no puedo someter esta parte de la carne, no puedo someter esta parte de la vida, no, es que me controla, es demasiado, no puedo. Mentiras del mismo infierno, porque yo le aseguro que si alguien le tuviera un AK-47 apuntándole y le dice, si tú cedes a ese pecado, te extermino, le estoy 100% seguro que no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque está viendo el peligro. El problema es que muchos de nosotros no visualizamos las consecuencias que puede traer cuando nosotros caemos o pecamos delante de Dios. Pero maravilloso es el Dios del cielo y de la tierra, que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Jehová con todo lo levantará. Si mis pies resbalaren, no quedará postrado, porque la mano de Jehová lo levantare. Pero bajo ese precio y esa esperanza que viene de parte de Dios, no debemos de ignorar que tarde o temprano llegarán las consecuencias por el delito que nosotros cometemos. Pero ¿cómo vencemos la tentación? La tentación la vencemos amando a Dios. La tentación podemos vencerlo amando a Dios. Y si amamos a Dios, amamos su palabra. Y si amamos su palabra, vamos a amar a lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. O sea, lo que Dios nos ha dado para nosotros, amada iglesia, ministrar. En el caso de los padres, lo que le ha dejado ministrar, primeramente es su salvación, y segundo, lo que se mueve alrededor del matrimonio y de la familia. Nosotros, Dios nos ha dado más responsabilidades. Y es mi responsabilidad mía, la de mi esposa, nuestra familia, la iglesia, y lo que Dios ha depositado para nosotros ministrar. Pero la tentación la podemos vencer nosotros creyéndole a Dios. ¿Cómo le creemos a Dios? Desmintiendo al diablo y a la carne. Porque el diablo nos dice, eso es demasiado. Tú no puedes soportar eso. Tú no puedes llevar. Como el diablo se le acercó a Cristo diciendo, si eres hijo de Dios. O sea, tú no puedes llevar esa cruz. Tú no puedes llevar el peso del pecado de la humanidad. Muchas veces Satanás, que Jehová lo reprenda, trata la manera de meterle eso en la mente al cristiano y decirle, tú no puedes vencer eso que siempre te ha llevado a caer. Pero mentira del diablo. Solamente es tener la decisión, la convicción y decirle al Todopoderoso, Señor, es tiempo de yo corregir mi senda. Es momento de yo creerte. Creerle a Dios nos llevará a vencer la tentación, porque nos damos cuenta por la palabra de Dios que ninguna tentación que nos ha venido no ha sido sino humanamente. Podemos resistirla. Juntamente con esa tentación, Dios nos dio la salida. Y es la sangre del Cordero de Dios. Es el Espíritu Santo. Es su palabra. Es la oración de la cual muchas veces nosotros nos descuidamos. De la oración. Nos descuidamos del ayuno y aún viendo el peligro no hacemos por doblar rodillas. Pero qué maravilloso, hermano,
cuando Dios nos da un ejemplo. Jesús le dio un ejemplo a José y María. Él, siendo un niño, dice la Biblia, que estaba allá en el templo. Y algo que Dios dijo en Lawrence: lo que los adultos no quieren hacer, los jóvenes, los niños lo harán. Señor, amén, aleluya. O sea, lo que usted como adulto no quiere vencer, otro vendrá para vencer lo que usted no quiere vencer. Lo que usted está menospreciando, otro vendrá y lo tomará. Y luego usted entrará en celo. Y el celo lo llevará a destruirlo. El celo lo llevará a la muerte más peor de lo que está espiritualmente hablando. El celo lo llevará a aborrecer, a ver las cosas que no son como que son. Como el pueblo de Israel. Dios nos levantó a nosotros para darle celo a ellos. Hoy ellos ven un pueblo que clama a Jehová, que hace milagros, Bendito Dios. se mueve el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Y ellos están en celo con nosotros, pues ellos, Dios permitió desgajar esa rama Aleluya. que vienen a ser los judíos, para que usted y yo, no siendo judíos, pudiéramos ser injertados, ligados, para nosotros tener la fuerza, el poder y ser llenos de esa promesa divina, que podemos vencer lo que ellos no vencieron. Oh, gloria a Dios. Usted quizás pasó por templos, iglesias donde todo el mundo caminaba como quería. Congregaciones donde la mujer salía con otro hombre, el otro hombre con otra mujer, etcétera, etcétera. Y eso lo miramos y lo vimos y decíamos, bueno, pero esto como que no parece a lo que el Evangelio de Cristo enseña. Pero en parte muchos están calmando su conciencia ahí, pensando, no hay problema, si ellos están peor que yo, pues como yo estoy, pues paso todavía por esa puerta angosta. Pues no es así, no es así, porque su dirección no es ni siquiera el pastor ni la pastora. Su dirección no puede ser ni el líder, ni tampoco puede ser tal fulano por tener renombre. La dirección del cual usted debe de seguir es esa puerta que el Padre dejó, que se llama Jesucristo. Mostró su misericordia, su gracia. O sea, eso es lo que nos lleva a vencer la tentación. Cuando entendemos la misericordia y la gracia de Dios, es cuando nos llena de confianza en que el Padre ha dicho que nosotros no estaremos solos, sino mandaría al otro Consolador que nos guiará a toda verdad y justicia, y que si en algún momento tendríamos aflicción, el mismo Cristo dijo, no temas, porque yo vencí al mundo. Cristo dijo, no temas, porque yo vencí al mundo. O sea, Él venció al mundo y a sus deleites. Eso significa que venció toda tentación. Y si Él lo venció, y si su palabra, y si su Espíritu Santo, el Espíritu que operó en Él, lo dejo operar en mí, usted deja que opere en usted, usted va a ser más que vencedor. Por eso Filipenses 4:13 lo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El problema es que muchas veces esa palabra no se muestra el poder en nosotros, porque estamos como el perro, lo como, no lo como, lo dejo, lo como, no lo como. Estamos diciendo, viendo la tentación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no está viendo la tentación para usted vencerla, sino la está viendo para denarla, para codiciarla. Entonces, la palabra de Dios se vuelve infructífera en ese momento. ¿Cuánto están entendiendo? Lo explico nuevamente. Cuando usted ve la tentación para codiciar y anhelarlo, aunque cite el verso bíblico, la palabra de Dios se vuelve infructífera. Y es por eso que muchos están perdidos en sus delitos y pecados y dicen, no hay Dios, no hay poder. Claro que no hay poder para ellos. Pero cuando usted ve la tentación para vencerla, usted cita la palabra de Dios y esa palabra se hace fructífera. Ahí viene el estado del Espíritu Santo. Cuando el diablo le diga, mujer, no ames a tu esposo, ¿cuántas veces te ha fallado? Ay, no sabes cuántas veces te seguirá fallando. Usted dígale al Satanás que Jehová lo reprenda. Mi casa
mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén, aleluya. Oh, qué maravilloso. Gracias, Señor. Qué maravilloso, amada iglesia, cómo Dios nos enseña a nosotros cómo vencer la tentación. Amén. Hay tentaciones de muchas maneras. Tentaciones de robar, de codiciar, de adulterar, de fornicar, de mentir. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuántos Santo no es el mienten? Señor. Y esa es una tentación para ellos. Señor, amén, aleluya. No están tranquilos si no mienten. Amén, gloria a No Dios. están tranquilos si no manchan a alguien. Señor, amén, O sea, aleluya, la gloria a Biblia Dios. dice que se le llamará hombre de malos pensamientos al hombre malo y perverso. Amén, aleluya. Aleluya. Muchos dicen, Alabado sea su nombre. es demasiado lo que yo siento. Dios, Señor. Alabado sea Dios. Pero yo le pregunto a quienes nos escuchan y a la iglesia que está aquí, Amén, aleluya. ¿fue demasiado el peso que Cristo llevó por usted y por mí? Amén. Fue una tentación sobrenatural. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero las tentaciones que Cristo venció, aún una mujer de 7 demonios, y Cristo Gloria a Dios, aleluya. no salió corriendo, Amén, Señor. sino la confrontó y mostró su misericordia, y esos demonios la dejaron libre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su nombre, gloria. Nosotros sí Maravilloso tenemos Dios, que aleluya. huir de las pasiones juveniles, Señor, amén, aleluya. pero Cristo no huyó, Sí, Señor. porque Él debería de confrontar el pecado y la tentación tal como debería ser confrontada, para que hoy nosotros, para vencer la tentación, vengamos como ver este púlpito que Cristo está al frente, y usted al ver la tentación venga tras Él Sí, Señor. Poderoso y Dios. ponga a Cristo de frente. Amén. Amén, aleluya, gloria a Y Dios. cuando la tentación quiere entrar por la izquierda o la derecha, por arriba o por abajo, Pablo habla del mayor poder y amor de Dios que no tiene profundidad. Amén, gloria al Señor. Amén, Aleluya. No hay cómo medir la longitud del poder de Dios. Señor. Ancho, por arriba y por abajo. La Biblia dice, si estuvieras en las estrellas, de allá yo te hago Aleluya. descender. Aleluya, Amén, Gloria a Dios, Si aleluya. fueras a lo profundo del mar, de allá te saco. Señor. Amén. O sea, si ponemos y nos escondemos de la tentación tras Cristo, o sea, tras la palabra de Dios, Aleluya. no podrá haber adversario que nos pueda hacer la guerra y destruir. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero darle un ejemplo en Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3 Padre celestial. es el ejemplo mismo del amor de Dios revelado hacia un pueblo adúltero, pecaminoso, fornicario, idólatra, lleno de dioses. Amén, gloria a Dios. Y este hombre, Oseas, un profeta, Gloria a Dios, si él aleluya. pudo resistir y honrar a Dios, Amén. Sí, significa Señor. que nosotros también podemos hacerlo. Amén, gloria a Dios. Oseas aleluya. capítulo 3, Gloria a dice Dios, la Biblia, aleluya. Oseas y la adúltera. Amén, gloria a Dios. Me dijo aleluya. otra vez Jehová, Aleluya. ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos Sí, Señor. y aman tortas de pasas. Qué maravilloso. Sí, Señor, alabado sea Esto su es una nombre. narración, amada iglesia, Dios, aleluya. de algo verídico, algo ejemplar, algo maravilloso, algo poderoso, Señor. que ningún carnal, ningún mundano puede entender esto. Amén, aleluya, alabado sea su nombre. Aquí Dios le está dando una orden. No es si quieres o tal vez, sino que le dijo, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Note. aleluya. Que esta mujer era adúltera, Sí, Señor. Amén. pero que su compañero la amaba, o sea, su esposo la amaba a esa mujer. Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero a pesar de que ese esposo amaba a esa mujer, Dios le dice al profeta, ve
y cásate con esa mujer que tiene esposo. Su esposo la ama, pero ella no lo ama a él. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que Aleluya. adultera. Por eso es que traiciona. Señor. Amén. Por eso es que corrompe su matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que destruye. Señor. Pero ve Dios, y aleluya. cásate con ella. Señor. Porque le está diciendo como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasas. O sea, Dios está permitiendo ese matrimonio, ese adulterio, para decirle al pueblo de Dios, así como ustedes ven a esa mujer adúltera, que ustedes mismos son partícipes de acostarse con ella, y que ese esposo la sigue amando y la ama, y quisiera que esa mujer llegara a sus brazos y que ella cambiara. Amén, gloria Ese a Dios, amor aleluya. que no hace ver el adulterio, sino que la sigue amando de esa misma magnitud Dios, similar, aleluya. es el amor de Dios para con todos ustedes, Dios, pecadores. Bendito es el Señor. Señor. Amén, gloria a Dios, santo eres, Padre. Pero también eso se puede invertir en este siglo XXI. Señor. Puede ser un hombre, como tanto puede ser una mujer. Amén. Aleluya. Pero aquí era una mujer, la cual Dios sigue hablando y dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué sucede aquí, amada iglesia? Que en el verso 3, Él le está diciendo, yo te compré, pero tú no fornicarás, no tomarás otro varón, y yo lo mismo haré contigo. Señor. Amén. Amén, gloria a Aleluya. Dios. O sea, está haciendo un pacto. Amén. Es una promesa, es un pacto. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Es un pacto y una promesa de matrimonio. Sí, Señor. Y está hablando de un hombre responsable. Sí, Señor. De un hombre, de un profeta inspirado por el Espíritu de Dios, que tenía palabra de sobrenatural. Eso no es cuestión como hoy en día, los hombres de hoy en día, que dicen a la mujer o las mujeres al hombre, no, tranquila, que yo ya es cierto, no pasa nada y no va a pasar más. Te lo prometo, etcétera, etcétera. Pero en el otro día están con la tentación en la boca. Amén. Este hombre era un hombre conocido, Gloria a Dios. era un profeta Sí, Señor. de Dios. Amén. Y para él le fue duro rebajarse de tal magnitud, hermano. Un profeta santo que cualquiera diría, ¿y a dónde va el nombre de Dios? Ay, qué hombre tan santo. ¿Y cómo es que está en adulterio? Ay, qué hombre tan santo. ¿Y cómo es que no puede discernir que esa mujer está en pecado? Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero eso era una muestra para Dios decirle a ellos, de igual manera como el profeta Oseas ama a esa mujer adúltera, así yo los amo. Yo soy su Dios. Yo hice un pacto con ustedes, pero ustedes me están mintiendo. Ustedes me están traicionando. Y es allí, amada iglesia, que el verdadero cristiano, la verdadera mujer de Dios, oiga bien esto y pongan mucha atención a esto. ¿Para qué Dios nos da la palabra para vencer la tentación? Dios nos permitirá, gloria al nombre maravilloso, poderoso de Jesús, que pasen cosas difíciles. Pero por lo mucho que cambie la gente a su alrededor, el verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios y el pueblo de Dios no puede cambiar. Amén, gloria a Dios. ¿Me explico? Amén. Porque si usted en un momento se confronta con alguien
amargado o amargada, ira, Alabado sea Dios. contienda, Aleluya. disensiones, etcétera, etcétera, su responsabilidad suya como iglesia es mantener el perfil, el carácter de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Dios, aleluya. Entonces, Dios aquí no cambia. Sí, Señor. Jehová Aleluya. no cambia. Amén, gloria a Dios, aleluya. El hombre cambia, Amén, Señor. pero Dios no cambia. Amén, Amén. aleluya. Gloria a Dios aleluya. lo compró al pueblo de Israel. Aleluya. Y a pesar que han pasado miles de años, Dios sigue siendo el Dios que llamó a Israel. Amén. O sea, A su nombre, gloria. si Dios le dijo que ninguna tentación, nos ha dicho, ha venido que no sea humana, eso significa que esa palabra sigue siendo real, verídica, que sigue sustentando el poderío de Dios sobre toda creación. No importa en qué milenio, en qué año estemos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Esta misma palabra ayudó a la iglesia primitiva a mantenerse fiel y firme. Y hoy nos sigue a nosotros sirviendo como una lumbrera, como una lámpara. Nos sigue alumbrando nuestras condiciones. Nos sigue diciendo, es importante y necesario que entiendas que como tú eres humano, Dios no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya. Dios no te va a dar ninguna carga que tú no puedas llevar. No te la va a dar. Dios te va a dar lo que tú puedas llevar para que el nombre de Dios sea glorificado, para que tu perfil sea conocido, que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Aunque te sientas débil, aunque no sientas fuerza, la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Gloria a Dios, aleluya. Diga el débil fuerte soy. Gracias, Señor. O sea, todos pueden cambiar, pero la palabra no cambiará, Amén. ni pasará. Amén, aleluya. Y ese es nuestro sustento. Señor. Es lo que nos lleva a dar fuerza. Amén. Esa palabra de Dios es la que le dio fuerza a Oseas a poder ir a casarse con la mujer. Amén, aleluya. Porque no era cuestión de placer, era un trabajo que Dios lo había mandado a hacer. Señor. Amén. Gloria a ¿Cuánto Dios. adoran a Dios? Gloria a Dios y aleluya. Oigan, Dios le dijo a su pueblo Israel, si tú me dejas, yo te voy a dejar. O sea, si nosotros dejamos a Dios, Dios nos deja. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero la Biblia dice, acercaos a Jehová y Él se acercará a Señor, vosotros. amén, aleluya. Eso significa que el pueblo de Israel se pudo alejar y Dios se alejó de ellos. Por eso los llevó como esclavos, porque muchos no resistieron y ni vencieron la tentación. Amén. Porque vieron Gloria. fama, Alabado sea su vieron nombre. plata, Amén. vieron Sí, oro, Señor. vieron poder, Sí, Señor. reconocimiento. Alabado sea su nombre. Pero Dios siempre dejó un remanente Amén. Amén. dentro de ese pueblo. Amén, Alabado sea aleluya. Dios, ¿Qué aleluya. significa eso? Que si nosotros no vencemos la tentación, sea padre, madre, quien sea, Adoramos, Jesús. Dios por la misericordia y la oración de alguien, Dios puede salvar a su hijo, a su hija, a su esposa o a su esposo, pero nosotros podríamos arriesgar nuestra salvación. Aleluya, gloria a Amén. Dios. Si no decidimos nosotros agarrar y tomar esta Cristo vive y palabra. a su Amén. nombre, Gloria a Dios. gloria. ¿Cuánto Aleluya. adoramos al Rey de Amén. Reyes? Gloria Dios a es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Dios es grande y poderoso. Amén. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Vea que la palabra del Señor Señor. aquí nos está hablando de esta mujer. Gloria sea al Señor. Amén, Pero aleluya. Gloria a Dios. aleluya. vayamos, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre. Amén. Poderoso es Dios. Maravilloso es Miremos Dios. el capítulo 2, Amén. donde habla el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Señor. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama,
contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. La secaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Gloria a Dios, aleluya. Oh, mire qué amor tan grande el de Dios. Señor, aleluya. Aleluya. Que aparte que estos, Amado, este pueblo se fue tras otros dioses, Señor. los seguía, no los alcanzaba, no los encontraba, o sea, no se saciaban. Aleluya. Dijeron, no queda más de otra que volver otra vez a los caminos de Dios, Aleluya. porque no hay nada que les Señor, sacie. no sea su Amén. nombre. Mejor me Dios, iba cuando era aleluya. cristiano. Señor. Mejor me estaba yendo cuando estaba levantando las manos al cielo y Señor. hoy caído. Hoy aquí siguiendo otros dioses, siguiendo el pecado, la tentación, volveré a mi Redentor. Gloria a Dios, aleluya. Pero no son muchos los que logran eso. Señor. No son muchos. Bendito Dios, Y amén. no a todos Dios le Gloria da a Dios, la aleluya. oportunidad de Santo volverse Señor. al camino de Dios. Amén. Porque hay gente que ha salido y nunca ha vuelto y han muerto en sus delitos y pecados. A otros los ha matado el enemigo. En Guatemala escuché yo la historia, el testimonio de este pastor que decía que uno de pandillas salió de las pandillas y se metió a la iglesia. Pero estaba en que jugaba, salía y se metía, jugaba y estaba jugando. Y al final el pastor le dijo, oye, ¿cuándo tú de verdad vas a arreglar tu vida con Dios? Y él le dijo, un día de estos. Poderoso Dios, te adoramos. Dice que la noche del culto ya no llegó. Al otro día le dijeron al pastor, pastor, ¿sabe qué pasó con tal fulano? ¿Qué sucedió? Lo mataron los pandilleros, los mismos que lo seguían para matarlo, lo buscaban para matarlo. Aleluya. Él dijo, eso era claro que iba a pasar, Amén, gloria a Dios, aleluya. porque no quiso arreglar su senda. Amén, aleluya. O sea, amada iglesia, Dios nos da la oportunidad a nosotros Señor, amén, y nos aleluya. da la oportunidad para vencer al mal. Amén. Gloria a Dios, Y aleluya. si nos da la oportunidad para vencer al mal, ya dejemos de andar con mentiras. Señor. Amén, aleluya. Ya dejemos de andar cambiando las cosas ya. Amén, gloria a Amén. Dios. Si es blanco es blanco, si es azul es azul. Amén, aleluya. Dejemos las mentiras, Sí, Señor. porque eso nos puede acarrear a nosotros muerte. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Alabado sea Dios, su nombre. aleluya. Pablo o la Biblia nos enseña, dice que cualquiera que peque contra su propio cuerpo peca. Amén, Amén. aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y también dice que no engaña ni a Dios, Señor. ni engaña a los demás. Aleluya, gloria a Dios. Dice que se engaña a sí mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero para eso Dios nos dejó la palabra Amén. que nosotros podemos, amada iglesia, vencer cualquier obra del mundo, Aleluya, del amén. diablo y de la carne. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo vencer la tentación? Amén. Aquí lo dice en Efesios capítulo 6 en el verso 10. Efesios capítulo 6 verso 10. Alabado Hay otros sea puntos Dios, interesantes cómo nosotros podemos vencer la tentación. En Efesios capítulo 6 Gloria verso a 10. Dios, aleluya. aleluya. Amén, gloria a Este Dios. verso, estos capítulos, hasta los liberales lo hablan. Efesios chapter 6 verse 10. Pero no solamente, amada iglesia, que nosotros aprendamos la Biblia solamente por aprender. Esto es vivencia. Amén. Gloria Gloria a Vivirlo. Dios, aleluya. Usted ve
que hay niños hasta que predican. Y es maravilloso eso, que un niño predique. Y que hable de Génesis hasta Apocalipsis. ¡Qué maravilloso! Y eso es la gloria de Dios, por supuesto. Señor, amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero conforme ese niño va creciendo, se va a ir dando cuenta que la información y la palabra de Dios es más que predicarla. Amén, gloria a Dios. Ese niño, conforme va creciendo, se va a ir dando cuenta que conforme él va creciendo y los años pasan, se va a dar cuenta que es importante que lo que él sabe tiene que empezar a darle práctica. Amén, Amén, aleluya. gloria a Tiene que Dios. empezar a vivirlo. Señor, O sea, aleluya. los niños espirituales empiezan así. Y uno le tiene que dar el beberón. Pacha, leche espiritual. Señor, Pero luego ya viene lo que es la vianda. amén, aleluya. Y se va desarrollando. Pero en esa vida que se va desarrollando, ya fuera de las paredes, del alcance de los ojos del pastor, de la congregación, del esposo, de la esposa o de quien sea de la familia, tiene que darse cuenta que esa información, esa palabra que se le ha dado, tiene que ponerla en práctica tarde o temprano. Amén. Cuando Amén, venga gloria a Dios, el aleluya. problema, cuando venga la tentación, la dificultad, los ataques del mundo o del adversario. Amén, Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Hombre, gloria a Cristo vive. Yo les he contado muchas veces que a mí me agarró de sorpresa el enemigo. Fui a Rhode Island a buscar el consulado guatemalteco, me parqueó el driver ahí, entré corriendo y de ahí me salió una mujer prácticamente semidesnuda. Allí se presentó aleluya. una oportunidad de parte del diablo hacia mi vida, destruir mi matrimonio. Señor, Pero comencé a temblar. Mi cuerpo comenzó a temblar. Y comenzaba a sentirme como que yo estaba a los ojos visibles de todo el mundo. Y eso es lo que usted debe de sentir cuando se presenta el pecado, la tentación, que todo el mundo lo está observando. Usted debe de sentirse incómodo. Usted debe de sentirse que Dios lo está viendo. aleluya, alabado sea su Y yo nombre. sentía que Dios me observaba, pero sentía como que mi esposa me miraba. Sentía que el chofer me miraba. Sentía que todos los que pasaban me miraban. Señor, amén, aleluya. Y sabían quién era yo. Porque cuando uno, hermano, le sirve a Dios, esa palabra Amén, gloria a Dios. sirve para Aleluya. redarguñir. Amén, sí, Señor, alabado sea su nombre. Le abre algo a uno. Amén. Algo que el mundo no tiene. Por eso es que se presente quien se presente Jezabel, se presente quien se presente. Hay algo que lo va a mantener a usted. Gloria a su nombre, amén, tembló. aleluya, sí, Señor. Cuando yo salí corriendo de ese lugar, yo le digo que yo sentí que yo no podía dejar eso en oculto. Y yo tuve que decirle a mi esposa la cuestión que me había pasado. Bendito sea su nombre, aleluya, Cristo vive. No le digo que usted va a pasar por eso, pero si lo llegaría a pasar, usted debe de estar listo o lista. Los niños Señor, podrán, hoy en día vemos eso, los niños, las niñas también pueden ser tentadas. Señor, Puede venir un niño o una niña decir, tú eres guapo, me gustas, o a la niña, tú eres hermosa, me gustas. Amén. Juguemos a papi y a mami. Jehová reprenda al diablo. Dígale, Amén. cuando usted escuche eso, juguemos a papi y a mami. Dígale que Jehová te reprenda. Yo soy cristiana, yo soy cristiano. amén, aleluya. Porque aquí también se le debe de instruir a los niños. Amén, Los niños están siendo arrastrados por pecados, amada iglesia. amén, sí, Señor. ¿Y qué dice Efesios capítulo 6, verso 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor los reprenda. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora dice contra principados. Señor, Mire, cuando hablamos de principados, amada iglesia, hablamos de
un conjunto. Esto prácticamente lo usaban los guerreros para ellos denominarse de esta manera principados. O sea, un príncipe es aquel que tiene un título Señor. o dignidad, Su nombre. que tiene el poder de un territorio, Gloria a Dios. o el poder, o que tiene sujeto una potestad, un dominio, una autoridad. Aleluya. Su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Para que usted vaya dándose cuenta que usted no está batallando con cualquier cosa. Sí, Señor. Alabado Y sea muchas su veces nombre. nosotros nos dormimos en esa área. Amén, aleluya. Nos descuidamos Amén, gloria a Dios. y se nos olvida que estamos luchando con un principado que tiene potestad o poder, que tiene sujeto un lugar. Amén, gloria a Dios. Por eso ve que usted, hay lugares, gloria al nombre de Jesús, ciudades donde usted no puede ver con claridad que la gente predica el Evangelio de Cristo. Señor, amén, aleluya. Donde usted predica y le hacen la guerra, le llaman a la policía, etc. Alabado sea su nombre. Se abren iglesias y se cierran rápido. Sí, Señor. O sea, estamos luchando con principados. Amén, alabado sea su Amén. Gloria a nombre. Dios. Aleluya. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén. A su nombre sea la gloria. Dice contra potestades. Potestad es el poder o la autoridad que algo tiene o alguien tiene sobre una cosa o persona. En inglés es powers. Poderes. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cristo vive. Si Dios nos aclara a nosotros aquí en Efesios, amada iglesia, que estamos luchando contra potestades, ¿cómo es que nosotros vivimos muchas veces como que si nosotros ignoráramos esa situación? Amén, aleluya, gloria al Luego Señor. dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, es alguien que gobierna o desempeña el mando de una provincia o una ciudad o territorio. O sea, estamos hablando Aleluya. de que esos son nuestros adversarios y muchos de ellos son los que nos traen a nosotros los problemas y muchos de ellos a nosotros nos traen las tentaciones. Amén. Gloria a Dios. Y muchos de ellos nos zarandea al cuerpo de Jesucristo. Dios a Dios. Aleluya. ¿Por qué Dios nos habla con exactitud de estos poderes, de estos gobernantes? ¿Por qué? Para que nosotros, amada iglesia, despertemos. Amén. Que no nos confiemos. Porque muchas veces nos confiamos. Señor. Dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor. Contra huestes. O sea, huestes, amada iglesia, también implica a ejércitos. O sea, un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o causa. Huestes, en inglés es odds. Alabado sea su Huestes, o sea, son grupos de demonios que nos atacan. No estamos hablando, amada iglesia, de una simple cosa como de una mala mirada. Nos estamos enfrentando a gobernantes, a principados que tienen poder, powers, poderes, que tienen dominio y control. Por eso el diablo trata la manera que nosotros no venzamos la tentación, porque quiere controlarnos, quiere tener dominio y que Dios tenga misericordia y nos guarde, porque dice la Biblia que cuando sale el espíritu malo de un cuerpo, va por lugares secos y no encuentra, y dice, volveré de donde salí, y la encuentra adornada, limpia, pero no ve quién está ocupando o llenando ese templo. Luego dice, ya sé, iré, traeré 7 más y volveré para que el estrado de esta persona venga a ser peor que el primero. O sea, en el primero pudieron orar y me sacaron.
pero ahora tengo que traer 7 más, que Jehová lo reprenda, Amén. para que ya Gloria a Dios, una simple aleluya. oración no lo Amén, desate, gloria a no lo Dios, desate. aleluya, Gloria a sí, Dios. Señor. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Hay que tener cuidado Señor. y Amén. digámosle al Señor que nos dé de su armadura para poder vencer. Amén. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. La armadura era lo que usaban los soldados. Amén, sí, Señor. Y aquí vemos en el verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué sigue diciendo? Y vestidos con la coraza de justicia. Sí, Señor. O sea, aquí Efesios nos explica los enemigos por la cual vienen los problemas, la dificultad, las tentaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí nos habla de una coraza espiritual. ¿Y qué es la coraza? La coraza era lo que cubría el pectoral, o sea, el pecho y la espalda. O sea, esa coraza que utilizaba el soldado o el guerrero protegía los órganos más vitales. Sí, Señor. O sea, que la coraza, la palabra de Dios, amada iglesia, si la aplicamos a nuestro cuerpo espiritual, nos va a proteger nuestros miembros más vitales. ¿Y qué dice el proverbio? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Porque del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, los celos, los chismes, las divisiones, los pleitos, la mentira, la contienda, etcétera, 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 etcétera. Pero también de un corazón cubierto por la coraza de justicia, ahí sale y mana todo lo que viene del poder de la palabra, del poder de la oración, del poder de la Biblia, del Evangelio de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Ahí viene lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ahí está todo, amada iglesia. Ahí está todo. O sea, la coraza cubre la espalda y el pectoral. O sea, que si usted tiene y vive la palabra, por eso la Biblia dice que el impío camina como que alguien lo persigue para matarlo. O sea, el pecador siempre está diciendo, ay, se quiere esconder de todo. Pero la Biblia dice que el justo camina confiado. Aleluya. Santo es el Señor. O sea, si su esposa le dice, oye, ves que está viendo a la tal fulana, usted camina confiado como un león. Porque su corazón le dice que usted no lo está viendo. Amén, gloria a Dios. O si el esposo le dice, oye, tú estabas viendo a tal fulano, usted camina confiada como un león, porque usted sabe que usted tiene la coraza de justicia, que tiene que practicar justicia, que tiene que honrar a Dios. Y si honra a Dios, honra su matrimonio. ¿Cuánto honra a Dios? Si honra a Dios y ama a Dios, ama su matrimonio. Gloria a Dios, aleluya. O sea, eso protegía todo lo que era el estómago, el hígado y sobre todo el corazón. Vaya la redundancia. O sea, un pinchazo aquí en el estómago o en el hígado, ya usted sabe, no podía usted pelear. Amén. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de muchos hombres guerreros, de los valientes de David y de muchos que pelearon a favor del pueblo. Habla la Biblia de un soldado que peleó con la lanza en un testículo. Peleó durante todo un día, pero con una lanza en el corazón difícilmente va a pelear. O sea, aquí la palabra de Dios nos habla en el verso 15: y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Estamos hablando cómo vencer la tentación. Pues aquí nos habla del presto del evangelio de la paz. Presto, amada iglesia, significa que es la característica, amén, gloria al nombre maravilloso de Jesús, Gloria a Dios. que se realiza con rapidez, o la condición
de aquello que actúa con diligencia. Poderoso El Dios. calzado nos protege y nos ayuda a avanzar con diligencia en este caminar. Amén. Gloria El a calzado Dios, de la paz. aleluya. Gloria a Dios. El calzado del evangelio. Sí, Señor. Jesús en algún momento dijo a sus discípulos, vayan y no saluden a nadie. Vayan a lo que les mandé. Cuando usted salga a evangelizar, asegúrese a ir a lo que va. Amén, aleluya. No se quede ahí entretenido si se le sale una mujerzuela, disculpe la palabra, bendito el nombre maravilloso, poderoso de Jesús. O si se le sale también ahí un hombre medio extraño. Señor, amén, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Usted no se quede retenido. Sí, Señor. Amén. Usted ve que la mujer lo quiere seducir o el hombre, siga su camino, siga predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Usted no puede ser como el insensato, Amén. Sí, Señor. que viendo que la mujer le está haciendo carito, ojito y ahí el esto para acá, y usted, ay, qué guapo soy, cómo le caigo bien a las mujeres. Ay, que parece que bien me lo dijo mi padre, que qué belleza de rostro el que tenía yo. Belleza es el mismo demonio que se lo quiere llevar al infierno. Porque muchos tienen un alto concepto que se creen la gran cosa Amén, y aleluya. creen que a cualquiera derriten. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Y el mismo diablo los traiciona, el mismo diablo le hace sentir como que ellos a todo mundo. Sí, Señor. ¿Qué a todo mundo, hermano? Es los mismos demonios que se lo quieren llevar al tormento eterno. Igual hay mujeres también, no se quedan atrás. Ay, qué hermosa soy. Espejito, espejito, ¿verdad que sí? Que yo atraigo a todo mundo. Mentira del mismo infierno. Ella misma se tiene engañada. Y el mismo diablo, como hay otros carnales allá poseídos por demonios de concupiscencia, con razón le van a brindar ahí un poquito de atención porque ellos andan igual en la chuleta. Señor. Andan endemoniados también. Amén. Pero un hombre de Dios lo que ve es una muerte en minifalda. Eso es lo que ve el hombre de Dios. Pero para el carnal, hasta lo más vil lo ve como cosa grande. Que Dios tenga misericordia. Por eso Dios nos habla a nosotros el calzado. Cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sea presuroso. Apresúrate a lo que has sido llamado. Has sido llamado a vivir la palabra. A eso dedícate. Apresúrate. Gloria al nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo ahí, sobre todo, toma el escudo de la fe. Poderoso Dios. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Cuál era el escudo? Aleluya. Bueno, el escudo era lo que utilizaban los soldados para cubrirse de las lanzas, Señor. de los espadazos. Gloria a Dios, aleluya. Pero habían tres tipos de escudo que en este momento no le voy a dar tanta información. Pero habían escudos, amada iglesia, que eran plenamente capacitados para una batalla la más reciente, Señor. la más dura, la más ferviente batalla. Amén, gloria a Dios, aleluya. Algo a mí que me impactó de una historia es de los troyanos, de Troya. Había allí un soldado que se llamaba Aquiles. Un soldado que era de alta reputación, de cómo se movilizaba, cómo usaba la espada, cómo usaba el escudo. Alabado Y todos sea Dios. hablan de Aquiles, Aleluya. todos hablan de los troyanos. Pero sabe que hoy a la gente y a la iglesia le falta escuchar de un guerrero, de alguien que se le dio un nombre que es sobre todo. Señor, amén. Amén. Ese guerrero supo usar el escudo de la fe. Amén. Aleluya. Alabado sea Ese guerrero supo usar la palabra. Amén. Ese guerrero llamado Jesús, Hijo de Dios, le dijo, la Biblia lo escribe como príncipe de paz, Bendito Dios, varón perfecto, experimentado en quebranto, varón de dolores. Él usó el escudo de la paz, amada iglesia. Cuánto adoramos al Rey de Reyes. Y ese mismo escudo de la paz, Dios quiere que nosotros lo utilicemos sobre viento y marea. Bendito Dios, aleluya. Que cuando venga la tentación y el diablo
los diga, no vas a poder vencerlo, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Hebreos capítulo 1 y en el verso 1, gloria al nombre de Jesús. Creo que es Hebreos, perdón, amada iglesia, capítulo 1, en el verso 11, gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, el capítulo 11, verso 11, capítulo 11, del verso 1 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Santo Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. O sea, lo arrebató con vida. Señor, Santo Dios. En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. O sea, ese escudo, ese utensilio maravilloso espiritual, el diablo trata de arrancarlo de nuestra vida espiritual. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando venga el dardo del diablo, no tendrá usted un escudo para poder detener esos pensamientos malignos, esos pensamientos pecaminosos. O sea, sin ese escudo, usted se dejará contaminar la mente y contaminará su corazón. Por eso es, amada iglesia, que la Biblia nos habla allí en Efesios que nosotros sobre toda cosa tomemos ese escudo poderoso, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, nos dice Efesios. Y en el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco que los soldados usaban no solo para proteger la mente o la cabeza o el cráneo, también ese yelmo bajaba hasta proteger el cuello. O sea, ese casco le protegía hasta aquí el cuello, le protegía la cara, la cabeza. ¿Y por qué es importante tomar, amada iglesia, este yelmo de la salvación? Cristo vive. ¿Por qué? En su nombre, gloria. Porque aquí es donde se toman las decisiones. Gloria a Dios, Señor. Amén, gloria a Dios. Es aquí en la cabeza, en nuestro cerebro, donde manda señal a todo el cuerpo. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es aquí donde usted toma la decisión de pecar o no pecar. Señor. La decisión de agradar a Dios o no agradarle. De servir o no servirle. De creer o no creer. De ser fiel o no ser fiel. Gloria a Dios, aleluya. Es el cerebro lo que debemos de proteger con el yelmo de la salvación. O sea, cuando el diablo le diga, tú no eres salvo, y si usted está viviendo la palabra, usted le dice, el justo por la fe vivirá. Amén, sí, Señor, aleluya. Somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Yo soy salvo porque el Cordero de Dios derramó su sangre del madero. Y la Biblia a mí me dice que todo aquel que creyere en Jesucristo será salvo. Gloria a Dios. Y se le dio autoridad de ser llamado hijo de Dios. Hay que tomar ese yelmo de la salvación. Oh, mi alma adora al Rey de Reyes, porque hay muchos hermanos que han sido libres, pero por causa de no ponerse el yelmo, de no proteger el cerebro, caen en pecado, vuelven a caer en pecado. Pero hoy Dios le está dando la herramienta cómo vencer la tentación. Venza la tentación
Ah, tú le fallaste, tú fallaste a Dios. Pues ahora, si usted no lo está haciendo y no quiere seguir viviendo esa misma vida, no importa que le llamen adúltero, borracho, fornicario, mentiroso. Gloria a Dios. Todo Aleluya. tiene que pasar por la baranda o la línea que usted fue. Amén. Aleluya. Gloria a No Dios. que es, que usted fue. Sí, Señor. Porque aún la palabra del Señor redacta que por la fe, Rahab la ramera se salvó ella y su familia. Amén. Sí, Señor. Y la Biblia no dice Rahab la santa, Rahab la que se arrepintió, la que vino a ser virgen. No, lo presenta como Rahab la ramera, para que nadie de nosotros, amada iglesia, podamos desenfocarnos de lo que antes fuimos o practicamos. Aleluya. O sea, si a mí me decían el diablo, que Jehová lo reprenda, y está en el infierno eterno el diablo, que Jehová lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, que Jehová lo reprenda. Aleluya. Yo sigo siendo diferente, una nueva criatura. Amén. Aleluya. Soy distinto, lavado con la sangre del Cordero de Dios. O sea, Dios no, oiga bien esto, Dios no siempre va a permitir que a usted le vaya de maravillas. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Más de alguien se le va a acercar tratando de decirle, tú no has cambiado, Sí, Señor. tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo la misma. Alabado sea su nombre. Pero ojo, asegúrese que usted de verdad no siga siendo el mismo, la misma. Señor. Amén. Porque si alguien le dice, tú sigues siendo el mismo, usted es el mismo, pues toca que aguantar. Sí, Señor. Pero si usted no es el mismo y la misma, usted nada más diga, gracias Señor, porque yo soy una nueva Amén. criatura. O sea, el yelmo, el casco, nos protege, amada iglesia, de todas las acciones que nosotros vamos a tomar. O decisiones. Una decisión lleva una acción. Un pensamiento lleva una acción. Amén, gloria a Dios, aleluya. O sea, Amén. si estamos protegidos de ese casco de la palabra, Dios, te adoramos. cada decisión que tomemos va a ser dentro de la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que Dios tuvo que utilizar una pequeña piedra para tumbar a Goliat. Sí, Señor. Amén. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Porque el casco lo único que dejaba abierto era esto: los ojos, esta parte de la boca y un poquito de aquí en la frente. Solo que que pudiera visualizar. El casco le daban por atrás o por enfrente o por aquí o por allá, rebotaba. Tal vez lo dejaba medio atontado, Sí, Señor. pero no lo mataba. Aleluya. O sea, si usted se pone ese yelmo, ese casco de la palabra, vendrán viento y marea y quizás lo van a medio zarandear y se va a sentir como que, ay Señor, siento que voy a caer, como que me dio duro. Alabado sea Dios. Gloria a Pero Dios, no lo va a aleluya. matar. Amén. Sí, Eso Señor. se lo aseguro. Gloria, Cristo vive. No lo va a matar. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Y de las caídas se aprende también. Sí, Señor. Se aprende de las caídas también, amada iglesia. Señor. Aleluya, gloria a Dios. A su Porque nombre, un gloria. niño toca un coso de electricidad. Ay, aprendió a no volver a meter el Sí, dedo. Señor. Amén. O sea, Aleluya. si usted cae o cayó, Alabado sea su nombre. levántese. Alabado sea Dios. Amén. Levántese. Aleluya. Cristo vive y a su nombre, Pero gloria. aprenda del problema. Aprenda de la situación. No se quede ahí. Porque Dios es grande y maravilloso. Dios es bueno. Pero es importante que nosotros venzamos toda clase de tentación. Hechos 26 del 12, en el verso 12, usted lo puede leer en casa, pero Pablo decía que era celoso. Ahora él tenía que mostrar el verdadero celo por Cristo, padeciendo como él. Gloria a Dios. Ahí en Hechos capítulo 26, en el verso 12 y hasta el 14, usted lo leerá, que Pablo tuvo que vencer la tentación. Gloria a Dios. Y venció un aguijón, siendo el aguijón el mismo aguijón que él utilizaba para hacerle guerra a la iglesia. Amén. Aleluya. Sí, Señor. O sea, a Pablo Dios lo eligió era porque era celoso. Gloria a Dios. No, pero el celo de Pablo no era
el celo de los fariseos, Señor. ni de los escribas. Pablo tenía un verdadero celo porque quería agradar a Dios. Señor. No era un falsante, no era un hipócrita como todos, no. Amén. Por eso Dios lo preservó, porque miró que era una herramienta, un vaso útil, pero era un celo carnal, por falta de conocimiento y de sabiduría. Muchos de ustedes pueden tener debilidades, pero dentro de su corazón puede estar ese deseo de servirle realmente a Dios, que anhela realmente vencerse usted mismo, vencer el yo. Vencer, usted sabe, le fastidia. Yo no quiero ser igual, yo quiero vencer este yo. Señor, alabamos a su nombre. Y Dios utiliza eso para decir, con toda y tu debilidad, yo te voy a levantar. Gloria a Dios, aleluya. Yo te voy a levantar. Ven, sí, Señor. Todo está en la disposición del corazón. Señor, amén. ¿Usted quiere ser útil delante de Dios? ¿Usted quiere serle fiel a Dios? ¿Usted quiere amar? ¿Usted quiere vivir la palabra? Pedro cayó muchas veces, pero también Cristo vio lo que había en su corazón. A pesar de su enojo, de su amargura, de su pleito, de su debilidad, Dios vio un vaso precioso para poder usarlo. Dios vio un vaso maravilloso. Y por eso Pablo, bajo el Espíritu Santo, dice que este misterio, este ministerio, esta salvación no se depositó en vasos de oro ni de plata, sino en simple barro. Y la pastora, bajo el Espíritu Santo, decía la vez pasada que el barro se puede salir de las manos del alfarero, pero tiene que estar húmedo, porque si está seco, pues se quiebra, se rompe, se desecha. Pero si usted siente que se ha estado secando, aquí está el riego de Dios. Aquí está el agua de Dios. Bendito Dios. Para poder amasarlo, moldearlo, poderlo meter nuevamente y moldearlo y formarlo a la manera que Dios quiere que usted cobre esa postura, esa imagen. Conéctese con Dios. Y para aquellos que nos ven, quiero decirles que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37 lo dice. Y si usted ha sentido que no puede vencer la culpabilidad, no puede vencer las heridas, aquí está Dios para moldearlo. Aquí está la palabra donde le dijo a mismo Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se necesita ser valiente para vencer el odio. Se necesita ser valiente para dejarse sanar, moldear. Se necesita ser valiente para que el resentimiento no gane ventaja. Se necesita amar. Y con el amor todo se puede. Salimos del aire. El
Somos Radio Reconciliación Boston. Radio Reconciliación Boston.